A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. No serán pocos los lectores que advertirán aquí diversas transgresiones a la convención literaria. Para no citar más que algunos ejemplos, los personajes argentinos pasan del voceo al tuteo cada vez que le conviene al diálogo. Un londinense que tomaba sus primeras lecciones de francés se pone a hablarlo con sorprendente soltura, para peor en versión española. Apenas ha cruzado el Canal de la Mancha. La geografía, el orden de las estaciones del subterráneo, la libertad, la psicología, las muñecas y el tiempo dejan evidentemente de ser lo que eran bajo el reino de Sinara. A los posibles sorprendidos les señalo que desde el terreno en que se cumple este relato, la transgresión cesa de ser tal. El prefijo se suma a los varios otros que giran en torno a la raíz grecio. Agresión, regresión y progresión son también connaturales a las intenciones esbozadas un día en los párrafos finales del capítulo 62 de Rayuela, que explican el título de este libro y quizás se realizan en su curso. El subtítulo Modelo para armar podría llevar a creer que las diferentes partes del relato, separadas por blancos, se proponen como piezas permutables. Si algunas lo son, el armado a que se alude es de otra naturaleza, sensible ya en el nivel de la escritura donde recurrencias y desplazamientos buscan liberar de toda fijeza causal, pero por sobre todo en el nivel del sentido, donde la apertura a una combinatoria es más insistente e imperiosa. La opción del lector, su montaje personal de los elementos del relato, serán en cada caso el libro que ha elegido leer. No por casualidad, en vez de leer una parte de la novela, he leído el prefacio, para empezar nuestra sesión de esta noche con 62, cuyo subtítulo es Modelo para armar, de Julio Cortázar. Saludo al panel. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, queridos. Alberto Mayol. Queremos tanto a Julio. Sí. ¿Cómo queremos a Julio? Es una de las experiencias raras que hemos tenido en la República de las Letras, ¿eh? Sí. Es una novela que nunca te deja libre en el sentido de dejarte fluir por los acontecimientos. Uno tiene la permanente sensación de que no está leyendo una historia, porque en estricto rigor no hay una historia como las hemos conocido habitualmente, sino que está ante la presencia de un artefacto. Por lo tanto, como que la reflexión teórica, como que tratar de entender a dónde va, por qué se desconstruye una cierta cosa, por qué se ensamblan los lenguajes, se desarman los personajes, se desarma la linealidad, todo eso va ocurriendo a lo largo de la trama del libro. Incluso hay que ir a otras partes, a otros libros, pedir ayuda. Lo que a mí me pasó es exactamente por eso dejé de pelear con la novela después de un rato. Porque es una novela que llevaba 50 páginas y dije, no entiendo nada. ¿Seré yo, señor? ¿Serán las secuelas del FEMCINE que mataron todas mis neuronas? No entiendo nada. Recurrí a la fiel Wikipedia y a otras referentes que encontré para decir si soy yo, y no era yo. Efectivamente la novela tiene este desorden, este ir y venir, otro orden, más que un desorden, ¿no? Yo creo que también tiene desorden. Vamos a analizarlo. Y después asumí como estrategia la única que me parecía a mí posible, y es dejar fluir y ver qué pasaba. O sea, derechamente no discutir, oye, pero esto pasó antes o después, oye, pero ¿quién es este personaje? Oye, pero ¿por qué si este no estaba ahí? ¿Por qué está ahí? Que son las preguntas que uno haría si estuviera leyendo una novela normal. Sí. Aquí más bien fue como, ok, veamos. Y lo que pensé como estrategia en mi cabecita loca era como una casa de muñecas. Entonces uno entra, a lo mejor estoy con la cabeza en el Hotel Budapest de Wes Anderson, uno entra a una habitación donde pasan cosas. Y luego sales de esa habitación y entras a otra habitación. Bueno, y hay varias cosas que suceden en hoteles, además. Y esas escenas pueden contraponerse,
pueden subvertirse, pueden estar cronológicamente separadas o paralelas, y esa fue, por lo menos, preferí quedarme en el espacio de esto está pasando aquí, a lo mejor estoy en el espacio zen también de mi vida, esto está pasando aquí y ahora, no cacho muy bien qué pasó antes o después, cómo se conectan, pero lo descubriremos hacia el final, cosa que tampoco pasó. Lo que sí está claro es que esta novela como que desnaturaliza el hecho de leer una novela, ¿no? Como que lo problematiza. Claro. Y te refriega en la cara de que el hecho de leer una novela es también un entrenamiento que uno ha seguido a lo largo de años y que por lo tanto lo que aquí se te plantea es la necesidad de desandar ese entrenamiento para poder dejarse fluir, como dijo Antonella, con tanta libertad en su alma por la trama de los... Iba a decir acontecimientos, pero eso también lo podemos poner en cuestión. Cuando uno aprende que no sabe nada Jon Snow, ahí las cosas cambian. A mí me pasó, yo venía de leer una pequeña novelita imposible, que fue construida como imposible, que es un relato de Barico. Una novelita que salió recién, que es cortita, que es como que una secuela de Mr. Wynn. Claro, que es la novela a la que se refieren a Mr. Wynn. Exacto, es la novela a la que se refieren a Mr. Wynn, que se llama 3 veces al amanecer. Entonces cuando la leí estaba este juego del imposible. Y efectivamente me acordé de Cortázar y todos estos esfuerzos siempre por construir algo que no es algo que está trunco. Esta cosa que también tenía un poco Buñuel de repente, de mostrar una cuestión que parece dirigirse en una zona, a un lugar, y el lugar no está, digamos. Pero que tiene ciertos elementos de ciertas reglas. O sea, por ejemplo, uno podía ver ciertos personajes que iban diciendo cosas que eran reglas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Nicole dice hay que danzar prudentemente en torno a un nombre cuidando de no decirlo. Cuando dice eso... El paredro se explica. Establece la ley del paredro, pero además establece la forma fundamental en que cada uno, porque aquí es una cadena de gente enamorada unos de otros. Sí. Es un grupo de amigos. Es un grupo de amigos internacional. Que se ama, como Melrose Place. que además estaban en principio disgregados en distintas ciudades. Exacto. Y de hecho, además uno no sabe en qué momento se cambian de ciudad, porque están en París, están en Londres, ¿ya? Están en Buenos Aires y es indistinto. Y están en Viena. Entonces se van cambiando de ciudades, pero efectivamente estos amigos siempre están. La pareja que está formada, uno de los miembros de la pareja ama realmente, secretamente, a otro de los amigos. No tan secretamente. O no tan secretamente muchas veces. Y el otro, a su vez, ama a otro. A veces sin que pase nada, a veces pasando, ¿ya? Pero nunca con consumación total. Nunca nadie encuentra realmente el sentido último, ¿ya? Y el amor es como un innombrable. Hay un conjunto de reglas ahí que están metidas en la historia. Las reglas de qué significa la ruptura, la fractura, el partirse, ¿ya? El tema de la muñeca y las muñecas y el ser una muñeca. Y peinar la muñeca. Literalmente. La misma idea de la muerte, la imposibilidad de definir en qué momento un personaje está muerto, está vivo, ¿ya? Hacia dónde se dirigen los personajes. Todas esas cosas. Hay un conjunto de reglas, pero que son reglas que en su combinación no hacen una historia. Uh-huh. Son una trama, pero no son una historia. Según como la hemos conocido convencionalmente. Claro. Es un tejido. Claro. Sigue siendo un texto. Es un tejido. Pero pero uno dice, bueno, pero ese famoso viaje a la literatura, esto comienza en un lugar y termina en otro. Aquí no ocurre. Claro, no. Sí, yo cuando... Aunque igual pasan cosas, o sea, para quien no haya leído la novela puede sonar como un caos infinito, o como, no sé, como un gran cadáver exquisito, y no es el caso. No. Es que era precisamente eso lo que yo pretendía hacer el matiz cuando tú hablabas del desorden, ¿no? Porque uno se siente en un desorden al principio, pero después, por último, por necesidad de supervivencia como lector, uno tiene que tratar de encontrar un cierto orden, y la verdad es que no sería un libro, no sería una novela, si es que no reemplazara un orden por otro orden, ¿no? Que tiene ciertos códigos y que uno en algún momento empieza a leer. De hecho, el prefacio es una evidencia de que el mismo Cortázar se da cuenta de que sumergirse en esto es difícil de antemano, y por lo tanto te plantea ciertas cosas que habitualmente los libros no hacen, que las novelas no hacen, ¿no? Que es
advertirte de ciertas reglas que hay que seguir para poder leer el libro. Y en la medida entonces que uno se va sumergiendo en la lógica con la cual está construida esta historia, donde por decir una sola cosa, yo diría que las palabras en la boca de los protagonistas son lo más importante, incluso son más importantes que los hechos. Sí. Hay muchas partes, o en general el libro entero está construido sobre la base de que uno no sabe muy bien si lo que se está describiendo ocurrió, fue imaginado, está siendo simplemente nombrado, y al final te propone también otro orden, en el sentido de que eso, que podría ser la actitud del lector burgués, al final da lo mismo, ¿no? Porque de lo que se trata es de sumergirse en esto, donde se derriban entonces las fronteras entre los hechos y la subjetividad, entre lo que ocurre en tu cabeza y lo que ocurre en el mundo, en fin, entonces se instala ahí como un nuevo estatuto, por decirlo de una manera. Hay un factor que yo quiero destacar también, que es el contexto en que se da. El 62, Modelo para el Mar, es la siguiente novela de Cortázar después de Rayuela. Uh-huh. Y Rayuela había tenido un éxito así descomunal. Entonces estamos hablando finales de la década del 60. Ya. Este es del 68, el Rayuela 63. ¿Ya? Y el éxito que había tenido Rayuela era descomunal. Y la siguiente obra era todo un misterio. Todos decían, ¿cómo va a ser la siguiente obra? Porque Rayuela ya era experimental para Claro. los códigos de su tiempo. Claro, entonces, lo que nadie esperaba, que fue el factor sorpresa, ¿ya? Fue que 62 tuviera alguna clase de juego poético. El texto en muchas ocasiones, bueno, de hecho, en momentos Sí. deriva directamente en En poesía. poesía. ¿Ya? Pero en muchas ocasiones está en el borde, está en el límite, juega con la poesía. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, Cortázar decide ocupar un capítulo de Rayuela, que es el 62, para poder jugar con ese capítulo, que es donde se explicita el carácter más vanguardista de Rayuela. Y ahora que lo leí, ahora entiendo mejor el libro. Ahora entiende Rayuela. No, ahora entiendo 62. Ajá, ahora que ¿Cuándo leíste qué? El capítulo 62. Ahora 62 mismo, de Rayuela. sí. Es que está aquí 62. encima, por ahí Está aquí revoloteando encima. No, y Rayuela. además es muy corto, entonces igual lo podríamos leer Léelo, para que la gente léelo. sepa de qué... Léelo. inaugúranos Dímelo, con el delan- 62. dímelo delante de ella. En un tiempo, Morelia había pensado un libro que se quedó en notas sueltas. La que mejor lo resumía es esta. Psicología, palabra con aire de vieja, un sueco trabaja en una teoría química del pensamiento. Química, electromagnetismo, flujos secretos de la materia viva, todo vuelve a evocar extrañamente la noción del maná. Así, al margen de las conductas sociales, podría sospecharse una interacción de otra naturaleza. Un billar que algunos individuos suscitan o padecen. Un drama sin Edipos, sin Rastignac, sin Fedras. Drama impersonal en la medida en que la conciencia y las pasiones de los personajes no se ven comprometidas más que a posteriori. Como si los niveles subliminales fueran los que atan y desatan el ovillo del grupo comprometido en el drama. O para darle el gusto al sueco, como si ciertos individuos incidieran sin proponérselo en la química profunda de los demás y viceversa, de modo que se operaran las más curiosas e inquietantes reacciones en cadena, fisiones y transmutaciones. Así las cosas, basta una amable exploración para postular un grupo humano que cree reaccionar psicológicamente en el sentido clásico de esa vieja palabra, pero que no representa más que una instancia de ese flujo de la materia animada, de las infinitas interacciones de lo que antaño llamábamos deseos, simpatías, voluntades, convicciones, y que aparecen aquí como algo irreductible a toda razón y a toda descripción. Fuerzas habitantes, extranjeras que avanzan en procura de su derecho de ciudad, una búsqueda superior a nosotros mismos como individuos y que nos usa para sus fines, una oscura necesidad de evadir el estado del Homo sapiens hacia... ¿Qué homo? Porque sapiens es otra vieja palabra, de esas que hay que lavar a fondo antes de pretenderla usar en algún sentido. Si escribiese el libro, las conductas estándar, incluso las más insólitas, su categoría de lujo, serían inexplicables con el instrumental psicológico al uso. Los actores parecerían insanos y totalmente idiotas. No que se mostraran incapaces de los challenge and response corrientes, amor, celos, piedad y así sucesivamente, sino que en ellos algo que el Homo sapiens guarda en lo subliminal se abriría penosamente un camino como si un tercer ojo parpadeara penosamente debajo del hueso frontal. Todo sería como una inquietud, un desasosiego, un desarraigo continuo, un territorio donde la casualidad psicológica se vería desconcertada y esos fantoches se destrozarían o se amarían o se reconocerían sin sospechar demasiado que la vida trata de cambiar la clave en y a través y por ellos, que una tentativa apenas concebible nace en el hombre como en otro tiempo fueron naciendo la clave razón, la clave sentimiento, la clave pragmatismo, que a cada sucesiva derrota hay un acercamiento a la mutación final y que el hombre no es sino que busca ser, proyecta ser, manoteando entre palabras y conductas y alegrías salpicadas de sangre y otras retóricas como esta. La vieja es peor que el homo.
La vieja es peor que el homo. Debo advertir algunas cosas que han pasado durante los primeros minutos de este programa. Primero, Antonella confiesa que a la página 50 no entendía. Sí. Y que debió refugiarse en Wikipedia y otros sitios entrañables, ¿no? Para ver si era yo. Exactamente. Alberto, por su parte, ha confesado haber recurrido a algunos papers que encontró muy interesantes. ¿Viste? Sobre ahí se nota libro. el nivel. Yo veo ¿Cachai? Wikipedia, Alberto va al paper. Sí. Por el otro lado, hemos leído en este primer bloque ya 2 textos. Sí. Y ninguno de los 2 textos han sido la novela. Hemos leído el prefacio de la novela y el capítulo 62 de Rayuela. Insólito muy buen análisis, Patricio. Muy buen análisis. República. Esto nos lleva a una pregunta que yo les voy a formular a ustedes y que es la siguiente. Si les parece posible leer este libro sin esas referencias externas, porque si bien todo libro, toda novela está completamente filtrada por referencias externas, la ficción es que son obras autosuficientes, ¿no? Claro. Que uno las puede leer. O sea, de yo principio creo a fin. que sí se puede leer 62 Modelo para el Mar inocentemente, pero llama la atención que lectores ejercitados como nosotros, o lo que me pasó a mí, Corran despavoridos en búsqueda de... claro, de ayuda. me de estoy alguien. preguntando Sálvame, así sálvame. como, ¿estoy bien? O sea, lo que me pasó a mí es como, me faltan referencias para poder entender esto que pasa, y después cuando fui a buscar las referencias me di cuenta que no. Ahora, sí me hubiera servido, que no lo hice, leer este capítulo antes y haber dicho, ok, ya, va de eso. Ujú. Sí, Eso. a mí me da la impresión, formando la misma argumentación que la Antonella para decir lo contrario, pero a mí me da la impresión de que efectivamente no se puede ¿ya? Vivir adentro de este texto. ¿Ya? Es como un... Y sobrevivir en el intento. Es un Sí, claro, sí. es como un océano seco, si cabe la expresión. Entonces... Es como Lady Di en el metro. ¿Ah? Sí. ¡Ay, qué arjona que Sí. están los dos, por Dios! Tengo miedo. Tengo miedo. Trino, sálvame. Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero. Entonces, yo tengo me parece que es un lugar muy raro, Sí. ¿ya? Y uno tiene que estar previamente saliendo. Al menos empujado por la necesidad de efectivamente aferrarse a algo, digamos. O sea, una cuestión... Ahora, efectivamente uno puede disfrutar el texto mucho en sí mismo, porque el texto... O sea, Es Cortázar. hay fragmentos del texto, así piececitas, ¿ya? Piececitas que cada 2 páginas, piececitas de un párrafo que son así la joya de la corona. Sí, o sea, maravilloso. Maravilloso. Pero efectivamente esa joya de la corona a uno lo deja ávido, necesitado de sentido, porque termina la cuestión y uno queda con la joya ahí encima y no sabe qué significa, si es matrimonio, extrema unción, ¿ya? Bautizo, ¿ya? Terminamos, te la dejo acá. O sea, es muy complicado. Bueno, escuchemos música. Música. Digo yo, Nos por salvará la música. decir algo. Está bien. ¿Puedo partir yo? Deberíamos escuchar música atonal. ¿Ah? De hecho, lo pensé. Hubiera sido Podríamos apropiado. llamar a la Facultad de Música de la universidad que nos trajeran... Claro, Música contemporánea. música contemporánea. ¿Ah? Sí. Bueno, yo voy a partir con música que en algún sentido muy lato es contemporánea. Ajá. Hay una canción que dice poéticamente, de un modo muy brillante y pulcro, un modelo para armar, un modelo para desarmar. Y tiene un título así más poético todavía, ¿ya? Brillante, rutilante, que se llama... Freudiano. Un misil en mi placar. Que en este caso también podría ser una muñeca en mi cajón. Una muñeca en mi cajón. Claro. Y es de un grupo que estamos descubriendo, ¿ya? Y que se llama Soda Stereo.
una sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Fui en busca de un abrigo. Y ahí lo vi, un misil en mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. Lo que nos salva a todos es una vida tácita que poco tiene que ver con lo cotidiano o lo astronómico. Una influencia espesa que lucha contra la fácil dispersión en cualquier conformismo o cualquier rebeldía más o menos gregarios. Una catarata de tortugas que no termina nunca de hacer pie, porque desciende con un movimiento retardado que apenas guarda relación con nuestras identidades de foto 3/4 sobre fondo blanco e impresión dígito pulgar derecho. La vida como algo ajeno, pero que lo mismo hay que cuidar. El niño que le dejan a uno mientras la madre va a hacer una diligencia. La maceta para la begonia que regaremos 2 veces por semana y por favor no me eche más de un jarrito de agua porque la pobre se me desmejora. Hay veces en que Marraz o Calac me miran como preguntándome ¿qué hago ahí en vez de dejar libre el agujero que ocupo en el aire? A veces los miro yo, a veces Estel o Juan y casi nunca Helen, pero una que otra vez también Helen. Y en esos casos los mirados devolvemos individual o colectivamente la mirada como queriendo saber hasta cuándo van a seguir mirándonos así, y entonces fatalmente agradecemos que Fuil Morte, nunca mirada y menos mirante, nos indique ingenuamente la salida al recreo y a los juegos. Bis bis, bis bis, dice Fuil Morte, contentísima de poder hablar. Y Osvaldo. 62, modelo para armar. Coincidentemente estoy en la página 62 del libro. Ah. Sí.
Así están las cosas. Ese es un tipo de párrafo bellísimo, poético, Sí. que es autosuficiente. Como muchos otros que hay en el Exacto, libro. como muchos otros que hay en el libro. Alberto, ¿ibas a leer algo o me permites hacer no, un por supuesto. comentario? Por Comente. favor. El comentario de Patricio López. Este libro es distinto a Rayuela. Voy a hacer una obviedad. Ese es fue el distinto a Rayuela. comentario de Patricio López. López. Gracias. En fin. Vamos con la música. Vamos con la música. En el sentido de que a pesar de que Rayuela es, entre comillas, experimental, tiene unas reglas mucho más dirigidas que las que tiene este libro, ¿no? Se trata de un orden del libro que puede alterarse, subvertirse, pero los capítulos son los capítulos. O sea, uno no puede intervenir entre medio. Ahora, en tiene fin. cosas en común con Rayuela. Pero, sí, claro, tiene muchas cosas en común. Por de pronto, el nombre, la cita directa, en fin. Pero en lo que se diferencia, entre otras cosas, es en el hecho de que aquí no te están proponiendo que leas el libro en un orden distinto. Lo que te están proponiendo es que desarmes lo que habitualmente habías hecho como lector y dejarte llevar por una cierta subjetividad donde me da la impresión de que el lector tiene mucha más responsabilidad que la que podría tener en Rayuela, para no hablar de cualquier otra novela que nos haya tocado leer. Es decir, se traspasa más responsabilidad que de costumbre a las posibilidades interpretativas del lector. Por eso dice Cortázar que uno podría leer, en estricto rigor, cualquier novela, dependiendo de su subjetividad, cuando leyera este libro. De hecho, Wow. perdón, me traspiqué. De hecho, Me traspiqué. Después. Una de las cosas que me pareció súper interesante de esta novela, que de hecho tiene que ver con la canción que escogí, es el cambio constante de narrador. Algo que no sé cuán innovador será en esta novela, pero que, por ejemplo, ahora a mí me ha vuelto mono, como a muchos otros, con Juego de Tronos. Y que no ocurre de un párrafo a otro, ocurre en la En el misma mismo línea. párrafo. En la misma línea, claro. Alguien está hablando y pasa a Sí. otra persona. En el caso de Juego de Tronos, por ejemplo, las novelas, a propósito de que salió de nuevo la temporada, en la novela es súper loco lo que el tipo hace, porque es una novela de fantasía, muy pop, muy accesible, excepto porque tiene muchos personajes y muchas tramas y muchas cosas. Pero lo que el tipo hace es que tú vas conociendo lo que pasa con los personajes. Los capítulos están centrados en un personaje. Ujú. Y lo que complica la existencia del lector o de la moralidad clásica al interior de una novela es que en algún momento los narradores pueden ser los malos. Ujú. Los que tú has visto en los otros capítulos hacer maldades terribles, y en algún momento del libro Llegan ¡chas! al poder. Llegan al poder, Al poder del relato. Al poder del relato. Sí. Y esa cuestión me parece súper interesante. Es el único poder que importa. Que es el único poder que importa. Porque finalmente, hoy día, una de las cosas que más llama la atención de la serie de televisión, pero también de las novelas, es esta ambigüedad moral de que todos tienen sus razones. Pero tú entiendes que todos tienen sus razones en el momento, no necesario para justificarlos, pero sí para entender desde dónde vienen. Y eso es algo que Cortázar hace súper arriesgadamente acá, porque creo que una de las cosas que tienen en común, y podremos discutirlo después, es el tipo de mujer que aparece Sí, acá. por supuesto. Entre Maga y Hélène hay más Varias. de... Oh. Sí. Y Y Nicole entre ellas dos y Del- muchas otras que hemos leído acá. ¿Ah? Por Entonces, este programa han pasado más mujeres. porque hemos leído la Que por mayoría de otros libros lugares. Por Julio Iglesias. escritos por hombres, hay que decir. Hombres que han Que tenido por su la tema. familia Iglesias. En la familia Iglesias. ¿eh? Entonces, a mí me parece súper interesante ese ejercicio de el constantemente, como desde el lector no sabes de dónde estás mirando. Sí. Y por lo tanto no hay víctimas ni victimarios, todos son. Todos están ahí. Sí. En ese mundo amoral y bello. Que a propósito de lo que decía Alberto, ¿no? Que yo lo secundé eso de que el único poder real es el de la palabra. Por supuesto, ¿quién cuenta En- la historia? En este libro queda completamente en evidencia. En el principio fue el verbo. Es que eso es porque nosotros como que en el sentido común con el que nos manejamos diariamente, creemos que la verdad radica en los hechos y no nos damos cuenta hasta qué punto la única verdad posible radica en la palabra. En el discurso. Y de hecho, una de las cosas por las cuales nosotros nos distinguimos del resto de las especies del reino animal es porque podemos construir mundos a través de la palabra. Esto, uno en el sentido literal, uno lo puede expresar en escribir un libro. Los monos no tienen radio. Los monos no tienen radio. ¿Sí? Pero en este caso puntual queda en evidencia también, porque al final da lo mismo cuáles son los hechos, sino que lo que realmente pesa es la palabra. Radio Delfín.
¿Los monos no tienen radio? Los monos no tienen radio. Hay algunos que se vuelven monos haciendo No, radio. pero yo sí, pero hasta eso tendríamos que Hay cada mono pero en la radio. eso tendríamos que discutirlo, pero no aquí de ahora. Hoy escuchamos otro tema. Sí, mejor. A propósito del poder de la narración. Sí. Depeche Mode, Walking in My Shoes. I would say about the things that put me through, the pain I've been subjected to. But the Lord Himself would blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat. But I think your pulse would start to rush. Now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes. Morality would frown upon, decency looked down upon. The scapegoat fate's made of me. But I promise now, the judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, try walking in my shoes. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes,
what I do, what I do, da da do, da da do. Para gente como la señora de Cinamomo, es imposible comprender las sesiones de infantilismo que suelen desencadenar esas miradas. Casi siempre es mi paredro el que arranca a partir de Fuil Morte. Guti, 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 dice mi paredro. Ostás, fetete, dice Tel. El más excitado es siempre Polanco. Pochos, toque, toque, zapa, dice Polanco. Como esto suele suceder en una mesa del Clani, nos faltan parroquianos que se sobresaltan perceptiblemente. A Marrás le fastidia que la gente sea tan poco plástica y levanta enseguida la voz. Tete, tete, fafa, remolino, dice Marrás con un dedo admonitorio. Bis, 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 dice Fuil Morte. Guti, guti, dice mi paredro. Tac, dice Calac. Pochos, toconto, dice Polanco. Tac, insiste Calac. Pete sofo, dice Nicole. Guti, guti, dice mi paredro. Hong, 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 dice entusiasmado Marrás. Bis, 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 dice Fuil Morte. Hong, hong, que insiste Marrás, que tiende siempre a taparnos la voz. Guti, guti, dice mi paredro. Ostás fetete, dice Tel. Tac, dice Calac. Hong, hong, dice Marrás. Pete sofo, dice Nicole. Muy bueno, muy bueno. ¿Ah? Oye, felicitaciones Pato por leer eso. Sí. Quedó claro, ¿no? Oye, tercer bloque. Bis, 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 bis. En el tercer bloque. Vamos a saludar a la librería más importante de nuestra existencia. exactamente Del país. La librería Bis 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 Bis, que queda en Clepsidra 94. Clepsidra 94, claro. Librería Clepsidra. Librería Clepsidra. José Pedro Alessandri 94, en la esquina de Irarrázaval. Nos encontramos ahí con un lugar que tiene un anaquel al ingresar, lleno, cargado de libros, y luego otro, y rodeados de libros nos da la bienvenida. Libros de filosofía, novelas, Libros cuentos, infantiles, poesía, arte, libros infantiles, biografías, ensayos y error. De todo, de todo. Eso. Ahí está Omar Sarraz, Eros y Tánatos, el mismo que usted ha escuchado en este programa venir cada tanto a delirar junto a nosotros. Está ahí no para delirar, sino que para decirle a usted: vaya por ese pasillo, busque ahí, extraiga su libro y disfrútelo. tal cual. José Pedro Alessandri 94, librería Clepsidra, la única librería que tiene fe en el tiempo. Imagínese. La única librería que tiene fe en el tiempo. Que no es poco, ¿ah? No es poco. Una librería que tiene línea editorial, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. ¿Ah? O Sí, sea, verdad. las vitrinas de Clepsidra no las dicta el mercado, no Sí. las dicta la especulación editorial. Cerca de mi casa, Sí. la otra vez, se puso una librería, ¿Sí? ¿ya? En un strip center. Ya. Y un día, ¿De dónde habrá salido el concepto de strip center? muy raro, ¿no? Es raro. Sí. Volveremos a eso en otro Primo programa. hermano de striptease. Yo sé, por eso me Claro. parece tan extraño. A lo mejor habían striptease en los strip centers. Claro, tal vez. Y entré a la librería a conocerla, Ajá. ¿ya? ¿Y cómo te fue? Porque queda justo debajo de una cafetería deliciosa. Ya. Y entré. Y fue patético. Porque ahí nadie amaba los libros. Era como- Nadie Puedes amaba trabajar los en una libros. librería Nadie sin amaba amar los los libros. Tú le preguntabas cosas y las cosas eran cosas. Como No. paquetes, como sandías que caían rompiéndose al suelo. No, Omar es una peculiaridad. Es un soñador. Sí, porque es de aquellos pocos que atienden en una librería que cuando tú vas y le preguntas por un libro, no por un libro cliché, sino por uno cualquiera que de repente quizás lo sacaste de un estante donde estuvo mucho tiempo, es probable, no siempre obviamente como cualquiera, pero es probable que Omar lo haya leído. Exacto, Y te lo dice, y te lo comenta, y te da su apreciación sobre el libro. exacto. Pero además lo hace con la libertad de un apasionado, no lo hace para que te lo lleves. Muchas veces te desalienta a Exacto. elegir aquello que habías elegido. Ahora, otra cosa que me encanta es que uno puede estar horas hojeando libros. Nada contra el mercado. Sí. A propósito. Sí. Y además Omar de repente nos sorprende con alguna cosa distinta. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nos mostraba muchos libros sobre árboles de Santiago? Y tenía varios libros Exactamente. sobre árboles de Santiago. Y era fantástico. Realmente uno se empezaba a apasionarse con su entorno gracias a que Omar te empezaba a decir, mira, No, y gracias a Omar y a sus libros pudimos conocer, por ejemplo, la vinculación entre Santiago
Viña y muchas otras ciudades y los plátanos orientales. Exacto. Que tanta alegría nos dan, en primer Tanta lugar. Que tanta alegría nos dan. Pero ha alivianado el presupuesto del país. Sí, en fin. Bueno, Saludamos a nuestros amigos en Facebook, a los que son parte de la República de las Letras en Facebook y también a los que nos dejan mensajitos. Son pocos, pero ahí están en nuestro blog, republicadelasletrasblog.com. yo el otro día fui a la feria del libro de la reina y ¿Se te acercó un republicano? habían, no uno, al menos Dos. Excelente. Dos Gracias. republicanos. Saludamos a esos dos. Ahora, en cualquier orden de cosas, duplicar es muy bueno. es un logro extraordinario. tremendo. La otra vez me subí a una micro y un republicano. Mira, Están por todas partes. Están por todas partes. Tengo miedo. Oye, volviendo a Vis. a estos ejercicios de narración donde saltamos de una narración a otra. A mí, de las escenas que más me gustaron, también porque me parecieron terriblemente realistas, son las escenas en pareja, la relación entre Sí. Mar y Nicole, y la relación entre Juan y Tel, y entre Juan y Elena. Sí, Alén, perdón. Elena. Y les voy a leer un trozo de una conversación entre ellos que además a lo mejor les puede sonar familiar. A ver. pero Antonella, estábamos en el ámbito de la teoría literaria. ¿Por qué Estábamos nos pasamos serios, al por amor, favor. al sufrimiento, al Pa' puro dolor? ¿Ah? Para puro hacerte daño. Entonces, Marat se le acercó, hizo un gesto vago que terminó en una caricia en su pelo. ¿Qué podemos hacer, querida? Yo al menos todavía caigo en la tontería de pensar que quizá mañana será diferente, que despertaremos de otra manera, que llegaremos a tiempo a cualquier parte. Te dije que soñé con Helen, ¿verdad? No sé, había más verdad en ese sueño que en toda esta tarde. Ya sé, Mar, dijo Nicole como desde muy lejos. Y fíjate, precisamente cuando salía de ese sueño vi todo tan claramente, ese nadar entre dos aguas, cuando se siente la verdad aquí, en pleno estómago, esa verdad que después nos negamos con los ojos abiertos. Te puse un nombre en ese momento, un nombre que te va tan bien y que es tan verdadero, la malcontenta. Al principio Nicole me había mirado como si no comprendiera. Repitió la palabra dibujándola con los labios más que con la voz. Hizo un gesto evasivo, alejando una sombra. Sentí como si al darle ese nombre la hubiera azotado levemente como una rama mojada. La malcontenta, repitió Nicole. Sí, ahora recuerdo el canal de Venecia, las villas de Palladio, la historia de la prisionera en esa villa, la malcontenta, las escalinatas entre los árboles. Sí, Mar, pero ¿qué puedo hacer, Mar? Cuando me llama Mar estamos siempre más cerca, pero ahora es como un soborno involuntario y me hace daño. No me puedo impedir tomarle una mano y pegarla a mi cara, empujarla suavemente la mano de aquí para allá para que me acaricie la cara. Una caricia guiada, una excursión en la que todo está previsto. Propinas, entradas a los monumentos, alojamientos y comidas. Las manos se deja guiar tibia, resbala por mi mejilla y después cae sobre la falda de Nicole, hoja seca, golondrina muerta. Había más verdad en ese sueño que en toda esta tarde. La malcontenta. Hace tiempo que no escuchaba algo así. ¿No? Brutal, po. Y además les dice, Alberto, había más verdad en ese sueño que en toda esta tarde. y además dice, salí de ese sueño con un nombre para ti. Bueno, no es de extrañar que más adelante en el libro, pero también que nuestros auditores que no lo han leído vean que si efectivamente hay una continuidad en los personajes, más adelante en esta situación de estamos juntos pero realmente no hay nada pasando aquí entre nosotros, ellos terminan separados. Así es. Ella se va y él se va. Pero después se vuelven a juntar. Y ella Yo queda como dañada y no solo se quiero puede decir levantar. que hay momentos en la vida en que uno espera que suene la bocina que está en todo estadio del mundo, digan el número y las letras de tu patente y digan el propietario de este vehículo urgente a su vehículo urgente. Urgente a su vehículo. Ese es el concepto de salvado por la campana, dice. Claro, usted. claro. Una cosa así. En fin. Podemos ir con un tema si quieren. Vamos con un tema para subir el ánimo. Pato. Esto en principio era un juego, pero luego de este párrafo ya no Perdón, lo es. Perdón. Porque yo pensaba que al elegir la canción 1000 pedazos iba a hacerle un guiño al libro. Y a la muñeca. Pero luego, De la que no hemos pero hablado. luego del párrafo que ha leído Antonella, esta canción adquiere o readquiere su significado original. Horribles significados. Claro. 1000 pedazos de Cristina y los subterráneos.
200 golpes contra la pared han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, apreté los dientes, dije que me iría. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Se quedaron todos rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, porque no se diera puse mi sombrero. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Dejé solo un trocito dentro de su bota, para que le duela si se va con otra. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. 1000 pedazos de mi corazón volaron por toda la habitación. Por toda la habitación. Por toda la habitación. Por toda la habitación. Había poca gente en el andén del metro, gente como manchas grises en los bancos a lo largo de la pared cóncava, con mayólicas y carteles de propaganda. Hélène caminó hasta el extremo del andén, donde la escalerilla permitía alcanzar, pero estaba prohibido, la entrada al túnel. Encogiéndose de hombros, pasándose vagamente el dorso de las manos por los ojos, regresó hacia la zona iluminada. Así, casi sin verlos, es como empieza a mirar uno tras otro los enormes carteles que violan la distracción y buscan su camino en la memoria. Primero una sopa, después unos anteojos, después una marca de televisor, gigantescas fotografías en la que cada cliente del niño a quien le gustan las sopas tiene el tamaño de una caja de fósforos, y las uñas del hombre que mira la televisión parecen cucharas para comer la sopa del cartel de al lado, por ejemplo.
pero lo único que puede atraerse de todo eso es el ojo izquierdo de la niña que ama el queso, con un ojo de entrada en un túnel, una serie de recintos concéntricos, y en medio el cono del túnel perdiéndose en el hondo como ese otro túnel en el que me hubiera gustado interesarme, bajo la escalerilla prohibida, y que ahora empieza a vibrar, a gemir, a llenarse de luces y chirridos, hasta que se abren las puertas del convoy, y entro, y voy, y me siento en la banqueta reservada a los inválidos. Modelo para armar, 62, modelo para armar. Oye, se nos va el tiempo y no hablamos ni de las muñecas, Ni del castillo sangriento. ni de la condesa sangrienta. Ni de la condesa sangrienta. La muñeca, resumen ejecutivo. Hay una muñeca que se rompe. Sí. Dentro de esa muñeca habían puesto algo muy pérfido, que no sabemos lo que es. Nunca sabemos lo que es. Pero todo parece indicar que es eso, lo que ha fundado toda la civilización. Eso. En algún Bueno. momento, ojo, puede ser dinero también. Pero después dice que también habían puesto dinero. Sí, pues. ¿Ya? Y que eso fue un atenuante para el productor de la muñeca. Claro. ¿Ya? Que eran muñecas de porcelana. Eran muñecas de que cuando se porcelana. rompía dejaban al descubierto su interior. Su interior. Luego Era tenemos, muñeca transformista. Esas fueron las primeras experiencias de bancos de semen, ¿no? en segundo lugar, Sí. tenemos el principio del libro, donde un tipo entra a un restaurante. Juan. No sabemos que es Juan, pero Claro, Juan entra al restaurante y escucha por ahí algo parecido a, en francés, a un castillo sangriento. ¿Ya? Que Y puede parecido a un libro. claro, y a él le rememora, además le hace una cita con respecto a un libro y empieza a decir que aunque la cuestión no haya significado lo mismo y esa persona no está hablando de exactamente lo mismo, no importa, él siente que está hablando de lo mismo. Pero el tema es que a partir de ese castillo sangriento hay una presencia de la condesa sangrienta, Así es. que es un mito que tiene sus versiones escritas. Yo me acuerdo haber leído la Alejandra Pizarnik hace tiempo, que es muy perverso y que está constantemente apareciendo en el libro y apareciendo como una presencia recurrente, especialmente dentro de estas relaciones voraces que hay en el libro. Hasta el punto en que deja de ser un mito. Claro, o sea, la condesa sangrienta era una especie de vampira, que lo que Exactamente. hacía era, no se alimentaba, más bien se bañaba para mantener la juventud Bueno, y en esa- sangre de Y doncella. entonces es el típico caso donde la ficción se mezcla con la realidad o se funde en el libro, ¿no? Como... Pero metafóricamente, no que haya Exactamente, habido exactamente. Según, no un se vuelve paper, fantasía. según un paper que encontré de Rosa Eres tan Cerda, estudioso. ¿ya? Hay una construcción homonímica de Castillo Sangriento a partir de la idea Carlos homonímica. de Chateaubriand Mm. y Sagnant, que Ujú. significarían al mismo tiempo filete y castillo, uno, ¿Sí? ¿ya? Y casi crudo y cruel el otro. O sea, sangriento en realidad es casi crudo o cruel, ¿ya? Y el castillo también puede ser un filete, o sea, puede ser una carne Oye, ya cruda. medio hambre. O sea que Pero, Antonella, por Dios. ese es espectacular en el cuarto bloque porque ahora nos vamos a comer ese filete casi crudo, ¿no? Ese filete casi crudo. Sí. Oye, Balance, yo creo que este es un... Es una experiencia. Es un libro en el que no se puede incursionar sin un alto nivel de convicción, lo cual no quiere decir que el libro que la experiencia de leerlo sea un suplicio. No, para nada. O sea, cuando logras, como dice Antonella, abandonarse en Dejarte el libro, fluir. puede llegar a ser una experiencia que te otorga Es más fácil muchas que Lloyd, de satisfacciones. hecho. Es más fácil que Es Lloyd. mucho Sí, más fácil que Lloyd, es sí. mucho más- Pero requiere convicción, ¿no? O sea, requiere una disposición a construir un nuevo contrato, ¿no? Es que yo Entre creo que entre el autor y el lector. El dolor viene de otras partes. Sí. Sí. En el, Siempre el dolor en el viene- índice mayor, no le eche la culpa al libro, donde ¿no? M es 1 y mayol completo es 7, Sí, claro. yo le pondría un mayol. Maravilloso. Ya, con eso nos vamos. Después de eso no hay nada que decir. Dos mayolcitos. Buenas noches. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On blue